Señor, hoy quiero compartirle lo que el Señor me ha colocado en mi corazón, y es por qué se pierde nuestro primer amor por Cristo. ¿Por qué se pierde? A veces nos mantenemos en una iglesia, seguimos, nos congregamos, oramos, o a veces no oramos, creemos que es suficiente con venir al servicio del domingo, o si no venimos el domingo es suficiente con orar, hacer nuestro devocional a veces a las carreras porque el tiempo no nos dio, pero nos apropiamos tanto de ese hábito que nos olvidamos de ¿qué? De ese primer amor con Cristo. Amén. Nos olvidamos. Y creo que todos hemos tenido un primer amor, ¿o no? ¿Cierto que sí? Todos hemos tenido un primer amor, y en ese primer amor hemos sido ¿qué? Apasionados. Queremos lo mejor para esa persona. Siempre queremos estar al lado de esa persona. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nos hacemos al lado. ¿Qué pasó ahí si dijimos tener un amor apasionado por esa persona y dijimos que era lo único, lo máximo, y que no había nada igual a ese amor que estábamos entregando y que estábamos recibiendo también? Amén. ¿Qué sucede ahí? Y es que muchas veces, ¿cierto?, empezamos a mirar otro tipo de actividades, de alternativas, nos llenamos de conflictos, nos llenamos de situaciones difíciles de manejar, y entonces nos volcamos a ello, ¿cierto? Sobre todo de la vida espiritual, nos volcamos a ello, y ¿sabes qué hacemos? Que dejamos ese primer amor. Sí, estamos colocando otras cosas por encima de esa pasión por Cristo, ¿sí? Y entonces hay algo muy interesante en la palabra de Dios, cómo el Señor le envía un mensaje muy fuerte de exhortación, pero de amor a las 7 iglesias. Hoy nos vamos a centrar en la iglesia de Éfeso, que fue a la que el Señor se dirigió de una manera muy frontal, de decirles que habían dejado su primer amor, que habían perdido esa pasión por Él. Amén. Y quiero que vayamos a Apocalipsis 2, 1, 7. Apocalipsis 2, 1, 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de las 7 candelabros de oro. Conozco tus obras. Mira lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. Mira el reconocimiento del Señor, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo? Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido. Mira, tremendo, hermoso el Señor, ¿no? Hermoso el Señor cuando dice: sí, tú has hecho todo el trabajo, lo que yo te he dicho, pero aquí viene la parte
importante y confrontante del Señor. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, ya vamos a hablar de eso también, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y entonces hay cosas bien interesantes y muy hermosas en estos 7 versículos. Lo primero es que esta iglesia, por conservar una sana doctrina, se dedicaron de lleno, ¿cierto?, a hacer un trabajo para el Señor que era importante, y además en la cual Pablo, que fue quien estuvo al frente de esta iglesia durante un espacio de 2 años, les había discipulado de la mejor forma para que ellos no cayeran en la trampa y en las garras del enemigo. Éfeso era una ciudad, de una provincia demasiado próspera, era un puerto y tenía una economía bastante próspera, vuelvo y repito, y allí era donde se concentraba la mayoría del comercio de toda esa provincia. Entonces, allí también esta era una ciudad pagana. Ellos adoraban a Artemisa y construyeron un templo maravilloso que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Entonces imagínense ustedes de qué manera había tanto dinero, tanto derroche, pero de qué forma ellos idolatraron a esta mujer. Además era una región donde la hechicería, la brujería estaba presente en todas las actividades de ellos. O sea que no era fácil conservar una vida cristiana en santidad. Y ellos se dedicaron por completo a hacer todo este tipo de actividades importantes, a atacar a los falsos profetas, a guardar la iglesia para el Señor, pero fue tanta la actividad que ellos tuvieron que se olvidaron de quién no tenían que olvidarse, que era el Señor. Amén. Y entonces quiero también que miremos cómo el Señor exhorta a las 7 iglesias, y si muchos de nosotros hoy nos identificamos con algo de lo que vamos a ver a continuación, no es otra cosa que el Señor mostrándonos que en esa época, las iglesias de esa época, ¿cierto?, son una continuación. Después de tantos años, son una continuación de muchas iglesias en este siglo. Entonces, es posible que esta iglesia empezó a vivir tantas preocupaciones, tantas distracciones, que empezó a debilitarse su fe. Pero nos podemos preguntar, ¿pero cómo, si ellos estaban atacando a aquellos que perseguían la iglesia?
pero es posible que ahí físicamente y espiritualmente se hayan mermado. Amén. Y entonces sus fuerzas se debilitaron de tal manera que no hubo fuerzas espirituales para poner por encima a quien tenían que colocar, que era el Señor Jesús. Amén. Y mira que en Hechos, y hay algo en este versículo, perdón, sí, déjamelo ahí, escribe el ángel de la iglesia. No, más adelante, creo que es el 5, 2, 5. 2:5 o el 6 acá, pero tienes a tu favor, mira lo que el Señor les estaba diciendo, o sea que no eran la iglesia perfecta que todos muchas veces buscamos, ¿no? La iglesia perfecta, cuando ya pisamos nosotros esa iglesia ya deja de ser perfecta, ¿cierto? Pasa a ser imperfecta. Pero mira lo que le dice el Señor: aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y miremos en Hechos 6 algo que es muy, muy importante. El por qué el Señor rechazó a los nicolaitas. Dice: esta propuesta agradó a toda la asamblea, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Estuve como mirando muy bien, acompañar lo que el Señor había puesto en mi corazón, lo de los nicolaitas, ¿cierto? Y este hombre era servidor. Este hombre, Nicolás, estuvo al frente de quienes habían sido escogidos para servir, ¿cierto? Pero parece que él desvió su doctrina, ¿cierto? Y le dio libertad a cierto tipo de personas que le siguieron a él, que complacer las obras de la carne no tendrían consecuencias más adelante para la salvación. Y mira cómo el Señor rechazó lo que este hombre decía, que él dice que estaba totalmente de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Pero también miremos que todo lo que la iglesia de Éfeso hizo, que estaban haciendo bien, y fue reconocido por el Señor lo que estaban haciendo, también se equivocaron, también se soltaron de la mano del Señor, empezaron a actuar bajo sus propios conceptos, bajo sus propios principios, y descuidaron esa relación con Cristo. Y yo quiero es que esto es interesante, cómo esas 7 iglesias de esa época son la continuidad de lo que hoy estamos viendo. La iglesia de Éfeso, ¿qué ha pasado? Que dejaron su primer amor. Y muchos hemos visto cómo iglesias se dedicaron al humanismo, se dedicaron a otro tipo de actividades para exaltar al hombre y no al Señor. La otra iglesia, la de Esmirna, esta iglesia sufrió de persecución y permanecieron, pero muchos también fallaron en su fe. Y no es lo que hoy se está viendo, no es la iglesia perseguida, mucha iglesia perseguida hoy. Tremendo la forma como muchos pastores, predicadores tienen que llevar el evangelio a escondidas, llevarlos a sitios
donde realmente no es conocido el Señor, donde van a tener grande oposición, pero sin embargo no les interesa que sean perseguidos, sino avanzan y van adelante en pos de presentar a Cristo. Y hoy muchas iglesias están siendo perseguidas. Y esta iglesia sufrió esa persecución. La de Esmirna, la de Pérgamo, esta iglesia fue tolerante con el pecado y se apartaron de la sana doctrina para darle reconocimiento al hombre. Y si vemos, hay muchas iglesias hoy donde el pastor es intocable y donde el pastor él está allí y escasamente lo podemos ver, pero no nos podemos acercar a él, porque si nos acercamos a él pierde la unción. Amén. Entonces es algo de lo que hoy estamos viendo. La de Tiatira predicaron una falsa doctrina donde a lo malo lo llamaron bueno y se convirtieron hacia la inmoralidad del mundo, siendo tolerantes con el pecado. Y bueno, ayer estaba viendo algo pues no voy a dar el nombre, pero de una iglesia que es complicado el tema, es complicado, donde una iglesia, su pastor habló de que los homosexuales tenían la salvación, que porque Cristo hizo la obra y que no importan las obras nuestras, que se pueden salvar. Entonces todo esto lleva a que el pecado siga por encima de nuestra relación con el Señor y ya no tengamos ninguna oposición para aquellos que quieren hacer lo malo. ¿Sí? Pero la palabra de Dios es clara, que dice que somos hechura de Dios, creados en Él para buenas obras. Para buenas obras, somos su hechura. Entonces, por tanto, hay que tener cuidado, porque están tratando de acercar a las personas, pero no de la manera correcta, lo están haciendo de una manera incorrecta. La de Sardis, una iglesia fría, moribunda y apática. Fría, moribunda y apática. Y así como esta hay muchas iglesias. La de Filadelfia, sin fuerzas para avanzar por la oposición que se les presentaba, pero perseveraron siempre en conservar la sana doctrina y recibir la bendición del Señor. Y creo que sobre esta tenemos que identificarnos y es poder trabajar con todos estos temas de poder evangelizar. Tenemos misioneros en esta iglesia que hay que acompañarlos, que hay que estar con ellos, pero tenemos que hacer lo nuestro, que es lo que Dios nos entregó, una misión, una visión y una misión. Y hay que trabajar en ello. Yo digo que si no lo hacemos, no le estamos cumpliendo a Él en su propósito. No tiene razón de ser que si Él nos colocó algo, no actuemos sobre ello. Y hay que hacerlo rápido e inmediato. La de la Odisea, autocomplaciente con todos sus miembros, una iglesia que no era ni fría ni caliente. Amén. Y hoy también veía
en una iglesia donde el pastor estaba ministrando y él decía que era el único que podía llenarlos con la presencia del Espíritu Santo, pero empezaba selectivamente, él organizaba grupos de 15, 20 personas y que a la vez, después de que él los tocara, ellos tenían que empezar a ministrar a la congregación porque ya les había depositado a ellos el poder del Espíritu Santo. O sea, cosas que son tan ilógicas, pero que mueven las emociones de la gente. Entonces hay mucha gente que va a una iglesia a buscar cómo se sana una economía, cómo se sana una relación de pareja, cómo se sana una relación con sus hijos, y eso no es que esté mal, porque la iglesia es los primeros auxilios de cada persona, y aquí es donde y aquí es donde llegamos realmente los que estamos en problemas y necesitamos de Dios. Pero si mi motivación es esa, nada va a pasar. ¿Qué sucede? Eso no se da. La culpa es de la iglesia, la culpa es de los líderes, que no pasó nada. Entonces tenemos que actuar con las motivaciones correctas también para ser útiles en el reino de Dios. Ahora, todas estas amonestaciones de parte del Señor a estas iglesias son una advertencia de los tiempos en que estamos viviendo y que nosotros como iglesia seremos los primeros que vamos a ser juzgados. Amén. Los primeros. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 4, 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por nosotros. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Amén. Seremos los primeros. Si yo digo que verdaderamente soy un seguidor de Cristo y no doy ejemplo ni por ello seré juzgado. Y de la misma manera seré reconocido ante el Señor si he actuado con rectitud y con integridad en mi vida cristiana. Amén. Aquí el Señor quiere que su iglesia sea purificada de pecado. ¿Sabes por qué? Para que pueda realmente soportar las pruebas venideras. Por eso la importancia de una sana doctrina. Y en eso realmente nosotros tenemos que ufanarnos como iglesia, que hemos predicado una sana doctrina. Y si la hemos predicado, no hay confusiones. Eso es lo que hoy en día está pasando en muchas iglesias, de que están despertando las emociones en la vida de los creyentes, pero no la pasión para seguir a Cristo. Y ahí viene la gran equivocación, ahí viene el gran error de estas personas que se apasionan por algo, ¿cierto? Lo defienden, pero no trae beneficios a su vida, porque realmente no estamos siguiendo a quien tenemos que seguir. Entonces hay que cuidarnos de eso, ¿cierto? Aquí no estamos hablando
de denominaciones, sino estamos hablando de algo que realmente sucedió hace muchos años atrás, muchos años, y que hoy se está registrando en esta época. Amén. Hay que tener y ser cuidadosos con ello. Ahora, quiero que vayamos a Hechos 19, 23, 31. Y miremos aquí algo muy importante. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Mira esto: un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grande es Artemisa de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba en masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Lo más importante de todo esto es que cuando estamos preparados para predicar el evangelio, tenemos que llevar una palabra limpia y pura como lo es. Hay mucha gente que hoy está confundida, hay mucha gente que tú hablas con ellos y están manejando unos principios que uno dice: ¿de dónde esta persona se ha involucrado a través de estos conceptos? Los cree y los vive, ¿cierto? Ahora, ellos nos pueden decir: esta es mi verdad contra una verdad suya, discutámosla también, ¿cierto? Y se va a presentar ese tipo de oposiciones, se van a presentar, pero lo que tenemos que hacer es que estemos realmente preparados para predicar en estos tiempos la palabra del Señor, porque los cuestionamientos van a estar a la orden del día y realmente tú vas a ser simplemente un vocero del Señor, porque es el Espíritu Santo de Dios el que va a llevar ese mensaje y va a convencer a esa persona de su pecado. Así de que no te desesperes, no nos desesperemos. Pablo aquí había hecho su trabajo en una región de mucha idolatría, de paganismo. ¿Sí? No podemos consentir el pecado. Bueno, está bien, pero bueno, tranquilo, yo sé que tú tienes un corazón bonito para el Señor, pero estamos fallando, eso no tiene razón. ¿Qué es eso? Y era lo que le pasaba a esta iglesia, donde permitieron la falsa doctrina. Ahora, las instrucciones de Pablo a Timoteo son bien interesantes.
después de que Pablo parte de Éfeso, él deja encomendado a Timoteo. Pero me llama la atención las instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Vamos a primera de Timoteo 1, 3, 5, y esa es la continuación de lo que Pablo hizo con Timoteo. Esa es la continuación de un verdadero ministerio acá en la tierra para servirle al Señor. Dice: al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y le ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y a genealogías interminables. Todo esto estaba sucediendo allá. Todo esto Pablo tuvo que enfrentarlo. Pero mira esa continuación de ese ministerio con dándole instrucciones claras y precisas para que él también cuidara su corazón frente a todo lo que tenía que enfrentar. Dice: esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios. Y muchas veces nos pasa eso, que le predicamos a alguien y terminamos 5 horas enredados con ellos, pero nunca avanzamos hacia la obra del Señor y hacia presentar al Señor Jesús, ¿cierto? En vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Debes hacerlo así para que el amor brote, mira esto, de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Instrucciones claras, precisas, donde realmente le estaba diciendo: si te equivocas, yo ya te di la instrucción, ya tienes que asumirlo, ¿cierto? Ya estuvieron un tiempo más Timoteo, Aquila, Priscila y Apolos, pero me llama la atención son esas instrucciones de amor, pero de un grado pleno de espiritualidad que llenó también la vida y el corazón de este hombre. Es una continuación. Ahora, el Señor conoce todo lo que sucede. Miremos que los creyentes de Éfeso habían cuidado todo lo que Pablo, muchos de ellos y la iglesia caminó sobre eso, sobre la exhortación que Pablo les había dado y la manera como ellos los había edificado para el servicio del reino. Hechos 20, 17, 21, 28 al 31. Dice: desde Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y mira toda esta estructura y la importancia de los ancianos en una iglesia. Son importantísimos, ¿cierto? Es bíblico además y hay que hacerlo. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas. Qué bueno que nosotros podamos hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Qué bueno es decirle al Señor que realmente sí hemos sido útiles en sus manos, que sí le hemos cumplido, que sí hemos hecho por sobre encima de cualquier situación, hemos hecho lo que Él nos ha puesto a hacer. No podemos negociar nuestra vida espiritual y ya vamos a ver eso también. Dice: a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios
y a creer en nuestro ser. Qué pasión de este hombre, ¿no? Un hombre apasionado, un hombre que verdaderamente tiene que ser un ejemplo de avanzar en nuestra vida espiritual, todo lo que él hizo. No es fácil, no es fácil el ser cristianos, el seguir al Señor, el caminar en santidad, en integridad, no es fácil, no es fácil, pero si hay esa pasión por Cristo, las cosas van a ser sencillas. Que habrán inconvenientes, que habrán pruebas, que habrán momentos de mucha ansiedad, de mucha preocupación, desde luego, somos seres humanos, pero ¿a quién tenemos realmente que nos libre de todo esto, que nos lleve a otro nivel en nuestra vida espiritual y estar viviendo sobre esos niveles sobrenaturales? Amén. Y a creer en nuestro Señor Jesús. y 28:31. Tengan cuidado, mira esto. ¿Qué tenemos que hacer? Mira las instrucciones. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu los ha puesto como obispos para paz. ¿Qué responsabilidad es esa, sí o no? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos predicando? ¿Cómo estamos llevando a que esta congregación realmente se mantenga firme en las cosas del Señor? Que no nos crean a nosotros, sino que la palabra de Dios sea nuestro alimento, que la palabra de Dios sea el mayor instrumento de defensa en nuestra vida. Pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Por eso muchos pastores no pueden decir mi iglesia, esta es la iglesia de Cristo. Esto es del Señor, esto no es de nosotros. No podemos apropiarnos de un recurso que no es nuestro. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades. Mira, ¿qué fue lo que pasó con los nicolaitas? Falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Qué cosa tan hermosa, qué instrucciones y qué sentir que había en este hombre por servir y amar al Señor. Y que esto pueda ser un ejemplo realmente para nosotros de todo lo que se viene en este tiempo para esta iglesia, porque estamos negociando nuestra vida espiritual muy fácilmente. Estamos abandonando esa comunión con el Señor a través de la oración y de la lectura de la palabra, y hemos perdido ese primer amor. Cuando no estamos en esa relación íntima con el Señor, a través de la oración y a través de la palabra y la lectura de Dios, que tiene que ser nuestro alimento, hemos perdido ese primer amor. Amén. El dejar de congregarnos también es muy importante. Cuando nuestras actividades están por encima del Señor, estamos perdiendo nuestro primer amor. Es importante que nosotros no negociemos. Habrán cosas ya de fuerza mayor, pero que no negociemos el podernos reunir, el poder estar congregados, el podernos abrazar, animar,
unos a otros, el saber cómo te encuentras, el saber cómo estás, qué hay que hacer por tu vida, en qué tenemos que apoyarte, en qué tenemos que orar. Eso es importante. Pero a veces colocamos otras cosas con disculpas que realmente de pronto como hombres le creemos, pero que saben que no agradan al Señor. Lo tercero, cuando en los tiempos de ocio llenamos los pensamientos de cosas que no agradan al Señor. Es ahí donde perdemos toda esa relación y toda esa comunicación con el Señor. Y terminamos viendo, oyendo cosas que no nos van a alimentar, pero que nos separan del Señor. Amén. Cuando buscamos excusas para justificar cierto tipo de comportamientos. Y hay personas que tienen un talento muy grande para llegarle a la gente con humor, con un chiste, ¿cierto? Y como que a veces no es que sean personas que molesten, sino que con su manera de pensar, realmente uno dice, ¿este verdad es cristiano? Y tienen conflictos en su hogar, y tienen conflictos en su trabajo, y tienen conflictos con todas las personas que están a su lado, pero dicen que aman al Señor porque Él conoce su corazón. ¿Y qué importa una rumbita de vez en cuando? No tiene problema, el Señor conoce mi corazón. Claro que el Señor conoce su corazón y sabe que no, lo que Él está haciendo no es de su agrado. Claro que lo conoce. Amén. Cuando buscamos la aprobación de personas del mundo y no la del Señor. Hay muchas veces, por eso tenemos la iglesia y por eso el Señor dejó su iglesia. Por eso tenemos que cuidar. O sea, si no buscamos alternativas en lo que el Señor ha puesto para hacerlo, ¿dónde? A veces buscamos malos consejeros que nos van a desviar y nos van a sacar del camino. Pero es el Señor, es mi iglesia. No es que en ese pastor yo no confío. Bueno, ahí sí la situación es un poco grave, porque si no confían en quienes Dios ha colocado como cabezas, pues tendremos que revisarnos muy profundamente qué está pasando con nosotros, no con la persona. Y eso es bueno, eso es importante, porque nosotros dependemos del Señor, no de nosotros. Amén. Cuando nos volvemos complacientes con el pecado. Sí. Cuando decimos, pero ¿qué problema que disfrutemos las actividades, cierto tipo de actividades que disfruta el mundo? ¿Qué problema hay en eso? ¿Sí? Pues habrán cierto tipo de actividades que no son para nosotros, que tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que hacer. Ahora ahora que veníamos para acá, recibí una llamada. Mira este tipo de celebraciones. Recibí una llamada donde alguien me decía de la situación tan difícil que le había tocado vivir con su familiar, porque desde ayer, sin ser madre, estaba celebrando el Día de la Madre y tenían que haber ido a buscarlo donde estaban porque no sabía en qué parte se encontraba, y no es madre. ¿Sí?
Y este tipo de celebraciones pues son, perdónenme, comerciales, pero también es importante darles un reconocimiento a ustedes como madres. ¿Sí? Esta celebración no es tan peligrosa. Es que es increíble que el distrito haya puesto a disposición de Bogotá 32,000 policías por todo lo que se presenta en el Día de las Madres, riñas, borrachos, o sea, cuando no debería haber un solo policía, que ellos estén celebrando con sus mamás también. ¿No? 32,000 policías para cuidar una celebración de estas. Y eso que esta no es tan delicada como el Día del Padre. El Día del Padre son borracheras desde el día anterior, maltrato a sus... Entonces, mira que nos volvemos complacientes con el pecado. Y cuando perdemos, y aquí es cuando se pierde, perdemos la conciencia de nuestra necesidad de Dios. Sí. Por eso la palabra del Señor es clara. Todo me es lícito, escribió Pablo en Corintios. Todo me es lícito, pero ¿qué pasa? No todo me conviene. Y vuelve y reitera esa posición. Todo me es lícito, pero ¿qué pasa? No me voy a dejar dominar por ninguna de esas cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy no hicimos la celebración de las madres porque lo vamos a hacer a final de mes, porque el próximo domingo es puente, entonces hay que celebrar ese puente. Entonces lo vamos a hacer a final de mes. El último domingo de este mes lo vamos a hacer, que espero que nos acompañen. Pero entonces mira que tenemos que acomodarnos también a cierto tipo a cierto tipo de conceptos de lo que se está viviendo hoy en día. Y eso no tiene que ser. La iglesia es una sola, la iglesia es santa, la iglesia es pura, es la iglesia por la que viene el Señor, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y en eso es que tenemos que caminar, permanecer y perseverar. Amén. Entonces, dejemos de ser complacientes con el pecado. Si mi problema es el alcohol, y sé que durante años eso dañó a mi familia, ¿por qué hoy, el Día de la Madre, no? Pero una champañita, tómesela. Que no puedo. Ese fue mi problema, pero es una mincha. Y si ese es mi problema, claro, yo estoy en el Señor, gloria a Dios. Llevo 23 años en que entregué mi vida al Señor y entendí que la única opción era vivir para Él. Pero si hay cosas que me afectan, ¿para qué lo voy a hacer? Si a ti te afecta, si a ti te dijeron, vea, usted tiene problemas tremendos de azúcar, usted ya es, hoy en día todos vamos al médico y lo primero que le dicen, usted es prediabético. Ah, bueno, pero soy no soy diabético, tranquilo, ¿cierto? Y después uno sigue con su vida desordenada hacia el dulce, y después va uno al médico a los 3 meses y le dicen, ¿sí ve? Yo le dije que era pero ahora es verdad, es diabético. No nos cuidamos, no hicimos nada. Hay que estar alerta a esas voces, amén. Y por último, cuando no perdonamos a quienes nos han ofendido. ¿Sabes qué? El Señor nos dejó un gran mandato, y aquí esta era la esencia de la iglesia de Éfeso que había perdido: el amarnos unos a otros. Ese fue el mandato del Señor. Y qué bueno es cuando uno está en la alegría de una persona, pero también en su tristeza. Qué bueno, qué hermoso.
Para eso estamos. Es amarnos. Y cuando nos amamos realmente los unos a los otros, tendremos una iglesia sana. Mira lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 13, 2, 3. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. ¿Lo volvemos a leer, iglesia? Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Por eso, iglesia, mi invitación es a que honremos hoy, amemos a estas mujeres hermosas que han tenido que pasar dificultades en sus embarazos, mujeres que han sido esforzadas por amar a sus hijos a pesar de sus condiciones no muy gratas, pero hoy las bendecimos, hoy les damos a ellas toda la admiración y la honra que se merecen, porque Dios permitió que pudiesen engendrar a sus hijos, y hoy las admiramos. ¿Y sabes qué hermoso es esto? Que de nada sirve hacer todo ese tipo de entregas y sacrificios si realmente no tengo amor. Nada va a pasar. Y termino con algo que es muy hermoso y que fue lo que el Señor nos dio a comienzo de año con su palabra, con la palabra que nos dio en Apocalipsis 3, 20, 22, ¿cierto? Y lo primero que nos hace el Señor es un llamado al arrepentimiento. La iglesia del Señor debe devolverse a Él, a su estado inicial, que fue lo que el Señor le habló a la iglesia de Éfeso. Tenían que arrepentirse. Y el Señor les decía, les estoy exhortando, ¿cierto? Reconociendo lo bueno que hicieron, pero también los exhorto a que se vuelvan a mí. Y la única manera en que nos volvemos al Señor es en un verdadero arrepentimiento. Es ahí. Hemos cometido errores, hemos hecho cosas que realmente nos han sacado a muchos del camino. Pero mira lo que dice el Señor aquí, que si no lo hacen, les quitará el candelero. Y eso es ya no andar en la luz, sino en la oscuridad. Amén. Es andar en la oscuridad, ¿cierto? Y esto era lo que había perdido la iglesia de Éfeso. Ya estaban mermados para extender la luz del evangelio. Ahora, arrepentimiento, ¿qué es? Viene del griego metanoia, que significa metanoia, que significa un cambio radical de pensar y actuar. Es cambiar de dirección hacia la que se estaba llevando para buscar verdaderamente con corazones limpios esa relación y esa vida con el Señor. Amén.
Es un llamado a escuchar la voz. ¿Qué nos habló el Señor en este año? Arrepentimiento y a escuchar su voz. Amén. Un llamado a escuchar al Señor. Tenían una alternativa, la iglesia de Éfeso, y todavía nosotros tenemos una alternativa, y es arrepentimiento para poder escuchar la voz de Dios. Y lo último, la promesa, y si quieres dejemos en Apocalipsis 2:1-7, por favor, si me ayudas. Apocalipsis 2:7, perdón, dije 1:7, no es 2:7. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira esto: al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y el árbol de la vida habla desde ¿qué? Desde la creación. Amén. Desde la creación ya el árbol de la vida estaba, Dios lo reservó para aquellos que declararon al Señor Jesús como su Salvador, que viven para Él, y ese árbol de la vida es poder disfrutar una vida eterna. Amén. Y terminemos con 1 Juan 5:4-5. Ese es el paraíso que disfrutaremos al lado de Cristo Jesús. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es el que vence? ¿Cómo somos vencedores? Cuando confesamos a Jesús como el Hijo de Dios y como nuestro verdadero Señor de nuestras vidas. ¿Cuál fue el conflicto de Pablo? Precisamente el predicar un evangelio puro,